vamos a hablar de cómo afrontar la donación de gametos. Hoy en día en España está permitida la donación de esperma, la donación de ovocitos y la donación de embriones. No obstante, estos procesos no están exentos de una carga psicológica y emocional. Hoy hablamos con la experta Nuria Xorba, psicóloga especialista en parejas, sexualidad y emociones. Bienvenida, Nuria. Gracias, buenos días. Buenos días. Nuria, ¿nos podrías enmarcar los modelos familiares resultantes de esta donación de gametos? Claro, normalmente tenemos dos modelos principales en el que ya se asume que se pasará por este proceso, sobre todo en el caso de dos mujeres, una relación de dos mujeres o en una familia monoparental. En estos dos casos normalmente ya hay ese proceso de aceptación previa. Claro, el método ROPA y lo que es una mujer soltera. Exacto. Pero también es cierto que la donación de gameto ayuda a muchas parejas heterosexuales con un diagnóstico de infertilidad o porque por causas desconocidas de alguna manera no ha sido fructífero su proceso y recurren a donación de gametos. Emocionalmente, ¿cómo es la carga en cada uno de estos modelos? Claro, aquí tenemos tres vías, ¿no? Como decíamos, en la del modelo familiar y hay esa aceptación previa, pero en los otros casos hay una aceptación en ese instante de algo no está yendo bien y tenemos que dar un paso más, ¿no? Entonces ahí hablamos de duelo genético. En esos casos hay que diferenciar que cuando hay un diagnóstico traumático, el duelo genético es sí o sí, hay que pasar por ello y hay un proceso bastante duro emocionalmente, pero es como más firme. En cambio, en el caso en que la búsqueda no hay resultado, todo el rato es negativa y damos ese paso, también hay ese duelo genético, pero nos queda siempre el ¿y si alargáramos? ¿Y si seguimos buscando? Y ese duelo aún es más complejo de pasar, pero no podemos evitar que tenemos que hablar de duelo y, por tanto, de una aceptación, de un proceso emocional, de una digestión emocional importante hacer. Claro, en el caso de madres solteras, parejas de mujeres, ya tienen asumido que van a necesitar una donación. Si hay un diagnóstico severo, también hay un duelo genético, pero sabes por dónde tienes que salir. Exacto. Un poquito más difícil es cuando no está tan claro y cuesta el momento de decidir el pasar a donación de gametos. En este sentido, el centro médico que nos acompaña es muy importante. Mira, esto es muy interesante porque no nos hablan de este vínculo, ¿no? De reflexionar sobre el centro médico y cómo nos sentimos. Lo fundamental es trabajar la confianza y esta confianza la tenemos que sentir. Nos tenemos que sentir tranquilos porque estamos dando una parte muy importante que estamos cargando nosotros, la estamos trasladando al centro médico, esa responsabilidad. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad emocional que nos permita relajarnos y vivir el proceso desde el bienestar. Entonces, algo importante, entender qué es lo que estamos haciendo, entender qué pasos estamos siguiendo. Y nos cuesta mucho preguntar, parece que lo tenemos que saber todo, que da igual. No, me estoy sintiendo a gusto, tengo alguna pregunta, necesito preguntar esto, necesito entender cómo se va a hacer, porque el controlar positivamente hablando todo el proceso nos va a dar tranquilidad y eso nos va a favorecer la confianza y por tanto eso nos beneficiará a nivel emocional. La confianza en el centro es clave y desde luego están allí para ayudarnos. Exacto. Y respecto al duelo genético, ¿qué consejos darías a parejas que se tienen que enfrentar a él? Claro, lo primero esencial es saber que muchas veces se vive diferente, ¿no? Es decir, una pareja es un vínculo, pero también hay la parte individual de cada uno. Entonces, lo primero hay que diferenciar hombre y mujer. ¿Por qué? Porque cuando la mujer pasa todo este proceso, sea ella la que está recibiendo esa donación, o sea, el hombre, ella está gestando y por tanto genera un vínculo, pone sus granitos de arena en ese proceso. En cambio, cuando es el hombre que necesita la donación, automáticamente se siente excluido, se siente relegado porque no forma parte del proceso. Emocionalmente se vive muchas veces así. Entonces hay que hacer un trabajo de entender que cada uno lo viva diferente, de que quizá uno necesita más tiempo de aceptación y sobre todo, por tanto, trabajar comunicación emocional, compartir los sentimientos y, si hace falta, buscar un apoyo psicológico extra, que nunca viene mal. Nunca viene mal. También es cierto que todas estas técnicas de reproducción asistida nos están facilitando no solo nuevos modelos familiares, sino que la maternidad abra un poquito este abanico. Háblanos de la maternidad.
Claro, normalmente está asociado mucho a la genética. Hay ese aspecto de tiene que haber esos genes. Entonces, esa biología de base, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos entendiendo es que maternidad es vínculo. Cada vez se está asociando más a un vínculo emocional, a un vínculo afectivo, a un vínculo íntimo. Por tanto, si entendemos ese concepto de una forma más amplia, seguramente también ese duelo genético, ese malestar se va a relativizar. Entonces, es muy interesante si se pasa por este proceso, trabajar el concepto maternidad, paternidad, qué significa ser padres. Vínculo. Es muy interesante esta palabra porque de alguna manera una de las preocupaciones más fuertes que tienen las parejas o las mujeres que requieren de una donación es cómo se van a aparecer los niños a los papás, ¿no? Si se van a parecer mucho, poco. Háblanos del concepto de similitud. Claro, creo que tenemos que cambiar de esa idea de similitud, ¿no? A ese más, como tú decías antes, ese vínculo. Es decir, hay muchas parejas que con los años acaban pareciéndose, ¿no? Hay muchísimos estudios en el que acaban hasta físicamente, porque la similitud, la importancia es a nivel de valores, a nivel de emociones, a nivel de rutinas. Cuando generamos mismas rutinas, mismos valores, misma manera de sentir, misma manera de compartir, nos acabamos pareciendo. Entonces, es muy interesante relativizar esto y ver que a través de la educación, de la crianza, se va a ir generando esa similitud y esa igualdad. De hecho, en similitud de parejas muchas veces nos encontramos momentos en que una misma pareja se viste de una manera muy similar. Eso es cierto, que muchas veces acaban, ¿por qué? Porque van a comprar juntos, porque al final comparten gustos y a veces se encuentran en la puerta y dicen, oye, que llevamos los mismos colores, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si esto también lo tenemos presente, se nos relativizará ese factor más de parecernos físicamente. La similitud y el vínculo vienen del día a día, desde luego. Exacto. No obstante, a nivel psicológico también podría ser interesante que las personas que van a acudir a un centro para hacer un ciclo de donación de gametos tengan un apoyo emocional, un apoyo psicológico profesional. ¿Es así? A ver, cuando hay que pasar ya un proceso que nos adentramos en el mundo de la reproducción asistida, siempre sería recomendable no esperar a la alarma roja de algo no va bien. ¿Por qué? Porque automáticamente es cambiar unas expectativas, abrir miras, entrar en un proceso que a veces se alarga, que conlleva muchas vivencias, mucho desconocimiento. Entonces, antes de que nos sintamos mal, vamos a hacer precaución, ¿no? Vamos a prevenir. Entonces, es muy interesante tener ese apoyo psicológico y no solo individualmente, sino para poder entender cómo lo vive el otro, para poder compartir, ir a terapia juntos, ¿no? El poder tener ese espacio común de que nos planteen cosas, que nos reflexionen cosas y que nos puedan ayudar a entender al otro y a cómo vincularnos para que eso no se enquiste y no quede como una carga. Y también llegar a acuerdos, porque de alguna manera también preocupa mucho en las parejas el sí decírselo a los niños o niñas nacidas o al entorno familiar, si decirles que son procedentes de una donación. ¿Qué recomendarías, Nuria? Claro, aquí es muy interesante lo que dices, porque automáticamente tenemos que funcionar como equipo. Es decir, es inevitable que aunque yo quiera una cosa y tú quieras otra, tenemos que acordar. Entonces, lo primero es ser honestos emocionalmente con nosotros mismos, salir de lo que nos dice la sociedad, de que si hay que ser sincero, de que si hay que decirlo, que si es mejor no, consejos que nos den. Nos tenemos que aislar de esto, adentrarnos en nosotros mismos y decir, ¿yo qué quiero hacer? Entonces, eso es fundamental. Una vez lo tengamos claro, que ambos lo compartan. Y aquí puede que el acuerdo surja solo o que realmente hayan diferentes puntos de vista. Si hay diferentes puntos de vista, ayuda. Si hay el mismo punto de vista, perfecto. Pero, sobre todo, si compartimos el mismo punto de vista y ese punto de vista es no decirlo, hay que vigilar en ser precavidos y decir, pues no lo comparto con el entorno, lo dejamos en nuestra intimidad de pareja, nos lo mantenemos como algo nuestro para evitar que luego hayan consecuencias negativas. Y siempre digo que esta pregunta, esta reflexión que me dices, hay que hacerla siempre antes. Cuando ya sabemos que empezaremos el proceso, vamos a empezar a hablar de ello y a decidir cómo nos posicionamos.
También es cierto que cuando se decide empezar este proceso, a veces ya sea porque ha venido de un diagnóstico, digámoslo, traumático, como si ha venido porque hemos estado mucho tiempo buscando el embarazo, con gametos propios no ha sido posible y se pasa ya a gametos de donante, este paso, esta preparación puede hasta aliviar psicológicamente a la pareja, ¿es así? Claro, a veces descargamos esa responsabilidad, esa mochila emocional, ese ya no vemos fin, ¿no? Entonces hay muchas veces que nos den la posibilidad de un paso más, de una alternativa más, nos libera y también nos quita ese peso de responsabilidad y podemos dejarlo un poco en ese centro médico que comentábamos, ¿no? Entonces lo primero que conseguimos es esa liberación emocional que afecta mucho a uno mismo y por tanto al vínculo de pareja. Y por otro lado, algo que no se tiene en cuenta es que cuando la pareja pasa por dificultades emocionales, por retos, por esa lucha, esa escalada, ¿no?, a la montaña, hay veces que lo vivimos como un desgaste, pero si se vive bien, si hay una buena elaboración emocional, una comunicación, un compartir, genera un vínculo tan íntimo, tan profundo, que puede beneficiar a esa conexión y a esa complicidad de pareja. Nuria, desde luego todo lo que nos has comentado, vínculo, confianza, similitud, nos aporta mucho para afrontar todo este camino con mayor bienestar. Te agradecemos mucho tu participación.